Estaba en la cocina de mi propia casa, la casa que construí con mis manos usando 30.000 euros que junté vendiendo flores en el mercado durante 15 años, cuando mi hijo Mateo entró con aquella mirada helada y dijo: «O sirves a mi esposa Catalina, o te vas de mi casa». Cogí mi maleta y salí en silencio. Una semana después, 23 llamadas perdidas lo cambiaron todo. Os cuento esto no para que sintáis pena, sino para que entendáis cómo la dignidad puede encontrarse en los lugares más inesperados, cómo la propiedad es más que ladrillos, y cómo la justicia a veces llega en una carpeta llena de documentos que tu propio hijo arquitecto nunca se molestó en leer. Lo que él no sabía es que esa casa, legalmente, nunca fue suya para ofrecérmela o quitármela. Y esa es una lección que estaba a punto de aprender de la forma más dura posible, una lección que yo, una simple florista, le iba a enseñar con la ley en la mano. Lo que descubrí en esa semana de silencio cambiaría no solo mi vida sino la suya para siempre. Podéis imaginar lo que se siente al descubrir que tu propia casa, la que levantaste ladrillo a ladrillo con el sudor de 15 años como florista, estaba siendo alquilada por tu nuera para eventos comerciales y sesiones de fotos, y que ella se estaba embolsando 1.500 euros al día sin tu permiso, que cada vez que te pedía que sirvieras el té a sus amigas influencers, en realidad estabas trabajando gratis para un negocio fraudulento montado a tus espaldas. Esa fue la realidad que me golpeó, no como una ola, sino como un tsunami. La humillación del ultimátum de mi hijo fue solo la punta del iceberg. Debajo se escondía una red de engaños, de contratos firmados a mi nombre sin mi conocimiento, y una explotación comercial sistemática que transformó mi hogar en un plató de televisión para una vida de lujo que ellos no podían permitirse, pero que pagaban con mi patrimonio, mi trabajo y, finalmente, con mi dignidad. Todo mientras yo creía estar simplemente ayudando a mi hijo y a su nueva esposa a empezar su vida juntos. Antes de contaros cómo descubrí 12 contratos de alquiler fraudulentos, cómo la abogada me demostró que la escritura estaba exclusivamente a mi nombre, y cómo mi propio hijo fue desahuciado de mi propiedad por orden judicial, comentad aquí desde donde me estáis viendo y suscribíos ya al canal. Creedme, no vais a querer perderos cómo una semana de silencio y una carpeta de documentos lo transformaron todo. Mi historia no es solo sobre una madre expulsada, es sobre una mujer que recuperó lo que era suyo, ladrillo a ladrillo, papel a papel. Es la prueba de que subestimar a una mujer que ha pasado 37 años luchando sola es el peor error que se puede cometer. Porque cuando crees que no le queda nada, es precisamente cuando encuentra la fuerza para reclamarlo todo, no con gritos ni lágrimas, sino con la calma implacable de quien tiene la verdad y la ley de su parte, una verdad que estaba a punto de salir a la luz. El conflicto real, el que dolía más allá de las palabras de Mateo, era la explotación sistemática que se había instalado en mi hogar. Catalina, con su título de diseñadora de interiores y su obsesión por una estética minimalista que no dejaba espacio para mis recuerdos, había convertido mi casa en su negocio personal. Descubrir que había firmado 12 contratos en 6 meses, embolsándose 18.000 euros, fue como recibir una puñalada. Usaba mi salón, mi cocina, el espacio que yo había creado con tanto esfuerzo como un escaparate para marcas de decoración. Cada evento, cada sesión de fotos que yo atribuía a su trabajo creativo, era en realidad una transacción comercial, de la que yo era la anfitriona involuntaria y no remunerada. Era una humillación silenciosa y constante, un patrón de desprecio que se remontaba a mucho antes de aquel martes fatídico. Desde el momento en que entró en mi casa, mi papel cambió de madre a empleada, de propietaria a obstáculo para sus planes de grandeza. Llevaba 37 años criando a Mateo sola. Mi marido, Fernando, un electricista bueno y trabajador, murió en un accidente laboral cuando yo tenía 28 años, y nuestro hijo apenas 3. Me quedé viuda, sin recursos, con un niño pequeño que dependía enteramente de mí. Recuerdo la promesa que le hice a Fernando en su lecho de muerte, que Mateo tendría todo lo que él no pudo tener, que estudiaría, que sería un hombre de provecho. Y cumplí esa promesa. Durante 15 años trabajé en una triple jornada, vendiendo flores en el puesto del mercado municipal por las mañanas, haciendo arreglos para bodas y eventos por las tardes, y vendiendo plantas en mercadillos los fines de semana. Cada céntimo que ganaba iba a una caja de hojalata escondida debajo de mi cama. Mi objetivo era claro: comprar un terreno y construir una casa, un hogar seguro para mi hijo, un lugar del que nadie pudiera echarnos nunca. Ahorré 30.000 euros, céntimo a céntimo. Recuerdo la emoción el día que conté el último billete. En 2008, compré un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. Durante los siguientes 5 años, de 2008 a 2013, construí nuestra casa.
No podía permitirme pagar a una cuadrilla de albañiles, así que aprendí a hacerlo yo misma. Un vecino, un albañil jubilado llamado Manuel, me enseñó a mezclar el cemento, a colocar los ladrillos en línea recta, a levantar las paredes. Mis manos, ya acostumbradas a las espinas de las rosas, se llenaron de callos y heridas, pero cada ladrillo que ponía era un paso más hacia mi sueño. Cada pared que se levantaba era un monumento a mi sacrificio y a mi amor por Mateo. Cuando terminé, en 2013, me senté en el porche y lloré, no de tristeza, sino de orgullo. Había construido nuestro refugio con mis propias manos, un hogar que olía a cemento fresco y a la promesa de un futuro mejor. Cuando Mateo decidió que quería ser arquitecto, sentí que el círculo se cerraba. El hijo del electricista y la florista, el niño que creció viéndome construir nuestra casa, quería diseñar edificios. Fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Durante 5 años pagué religiosamente los 800 euros mensuales de su universidad privada. Sacrifiqué todo lo que tenía, vendí más flores que nunca, acepté todos los encargos que me ofrecían. Verle graduarse, con su título en la mano, hizo que cada noche de insomnio y cada jornada agotadora valieran la pena. Y cuando conoció a Catalina y decidió casarse, aunque mis ahorros estaban mermados, reuní 10.000 euros y se los di para la boda. Quería que empezara su vida sin deudas, con la misma seguridad que yo había intentado darle siempre. Creía ciegamente que mi hijo, el arquitecto que yo había formado, entendería y valoraría el sacrificio que representaba cada rincón de aquella casa. Pero entonces llegó Catalina. Al principio, era encantadora, elogiaba mi comida, mi casa, mi jardín, pero poco a poco, su verdadera naturaleza empezó a emerger. Era diseñadora de interiores, y mi hogar, construido con amor y esfuerzo, se convirtió en su lienzo en blanco, un proyecto que debía ser despojado de mi identidad para reflejar la suya. Empezó con pequeños cambios, un cojín aquí, un cuadro allá. Luego, los muebles que había heredado de mi madre, los que Fernando y yo compramos con nuestra primera paga, desaparecieron. Los he vendido, mamá. No encajaban con el estilo minimalista, me dijo Mateo un día, como si hablara del tiempo. No me pidieron permiso. Simplemente lo hicieron. Sentí un vacío en el estómago, pero me callé. Era la casa de mi hijo también, o eso creía yo, y quería que fuera feliz. No sabía que aquello era solo el principio de un despojo mucho mayor, uno que no solo afectaría a mis posesiones, sino a mi alma. El golpe más duro, el que me rompió el corazón mucho antes del ultimátum, fue la destrucción de mi jardín de orquídeas. Durante 20 años, había cultivado con paciencia y amor 40 especies diferentes de orquídeas raras. Era mi santuario, mi conexión con la belleza y con la memoria de Fernando, a quien también le encantaban las plantas. Cada mañana, pasaba una hora cuidándolas, hablándoles, viéndolas florecer. Eran mi orgullo. Un lunes, volví del mercado y lo encontré arrasado. Catalina estaba allí, supervisando a 2 jardineros que arrancaban mis orquídeas y las tiraban en un montón de basura. Vamos a crear un espacio minimalista, Pilar. Un área *instagramable* con cemento pulido y un par de cactus, me dijo con una sonrisa, sin una pizca de remordimiento. Me quedé paralizada, mirando el amasijo de raíces y pétalos destrozados. 20 años de mi vida, de mi pasión, reducidos a escombros para una foto en redes sociales. Mateo no dijo nada, solo miró al suelo. Después de lo del jardín, mi presencia en la casa se volvió cada vez más incómoda para ellos. Empecé a encontrar listas de tareas pegadas en la nevera con mi nombre. Pilar, limpiar los baños. Pilar, preparar té para las 5 de la tarde. Vienen amigas. Pilar, no usar el salón de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Sesión de fotos. Me convertí en una empleada no remunerada en la casa que yo había construido. Soporté la humillación en silencio. Por amor a Mateo. Me convencí a mí misma de que era una fase, que él recapacitaría, que vería cómo su esposa me estaba tratando. Pero él parecía ciego, o peor, cómplice. Se movía por la casa como una sombra, evitando mi mirada, permitiendo que Catalina dictara cada norma, cada humillación. Yo, que le había dado todo, que había levantado esas paredes para protegerle, ahora era tratada como una intrusa, una sirvienta, cuyo único propósito era facilitarles la vida mientras ellos vivían su fantasía de éxito y modernidad. Y así llegamos aquella mañana de martes. Yo estaba en la cocina, preparando café, el mismo gesto que había hecho cada mañana durante años en esa misma casa. El olor debería haberme traído consuelo, pero el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Mateo y Catalina entraron juntos.
Él tenía la mandíbula apretada, los ojos fríos, irreconocibles. Catalina se quedó un paso por detrás, con una sonrisa de suficiencia mal disimulada. Fue entonces cuando Mateo, mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar, el hombre cuya carrera había pagado con mis manos agrietadas, pronunció las palabras que resonarían en mi cabeza durante días. Mamá, Catalina y yo hemos hablado, las cosas no pueden seguir así, o te comprometes a ayudar de verdad, a servir a mi esposa como ella necesita, o te vas de mi casa. No dijo, nuestra casa, dijo, mi casa. En ese instante, comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de que me echara. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no les di esa satisfacción. Un silencio denso, pesado, cayó sobre la cocina. Les miré a los dos, a mi hijo convertido en un extraño y a la mujer que lo había moldeado a su antojo. Vi en sus ojos que esperaban una escena, un ruego, una súplica. Quizás eso les habría hecho sentir poderosos, justificados. Pero en lugar de eso, sentí una calma extraña, una claridad helada. Asentí lentamente, me quité el delantal, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la encimera. Pasé por su lado sin rozarlos y subí a mi habitación. Abrí el armario y saqué la pequeña maleta que usaba para visitar a mi hermana en el pueblo. Metí un par de mudas, mi neceser, las fotos de Fernando y una pequeña orquídea que había logrado rescatar del desastre del jardín. No tardé más de 10 minutos. Cada movimiento era deliberado, silencioso, lleno de una dignidad que parecía aterrorizarlos más que cualquier arrebato de ira. Cuando bajé las escaleras, con la maleta en la mano, ellos seguían en el salón, inmóviles, como estatuas. Me esperaban, quizás para una última palabra, una acusación, un adiós. Pero no les di nada. Caminé hacia la puerta principal, la misma puerta que yo misma había lijado y barnizado. Puse la mano en el pomo, y por un segundo, recordé el día que la instalamos. Mateo era un adolescente y me ayudó a sostenerla mientras yo atornillaba las bisagras. El recuerdo fue como un pinchazo en el corazón, pero no dejé que se notara en mi rostro. Abrí la puerta, salí al porche y la cerré suavemente a mi espalda. No miré hacia atrás. Mientras caminaba por el sendero del jardín, sobre el cemento pulido que había reemplazado a mis flores, podía sentir sus ojos clavados en mi nuca, esperando un llanto que nunca llegó. En ese silencio, en esa salida sin estruendo comenzó mi verdadera lucha. Ellos creían que me habían vencido, pero solo me habían dado la libertad para contraatacar. Pasó una semana. 7 días de un silencio que gritaba más que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. Me refugié en casa de mi vecina, la señora Carmen, una mujer de 70 años con el corazón tan grande como su pequeño piso. Durante esa semana, mi teléfono no dejó de vibrar. 23 llamadas perdidas de Mateo, 47 mensajes. Al principio, eran de enfado. Mamá, ¿dónde estás? Esto es ridículo. Luego, de una extraña preocupación fingida. Estamos preocupados. Al menos di que estás bien. Hacia el final de la semana, se volvieron desesperados. Mamá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Catalina está muy nerviosa. No respondí a ninguno. No por rencor, no todavía. Lo hice porque, por primera vez en 37 años, necesitaba escucharme a mí misma, sin el ruido de sus necesidades, de sus exigencias. Necesitaba entender qué había pasado en esa cocina, y la respuesta no estaba en sus llamadas, sino en el silencio que me había sido impuesto. Era un silencio fértil, un campo en barbecho donde estaba a punto de crecer una determinación que ni yo misma sabía que poseía. La señora Carmen me acogió sin hacer preguntas. Me cedió el cuarto de su nieta, una habitación pequeña con olor a lavanda y a libros viejos. Era un refugio. Desde su ventana, que daba a la parte trasera de mi casa, podíamos ver el jardín, o lo que quedaba de él. Ver aquel desierto de cemento pulido donde antes florecían mis orquídeas era un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero Carmen, con su sabiduría de anciana, no me dejaba hundirme en la pena. Pilar, me dijo una tarde mientras me servía una taza de manzanilla, el que calla no siempre otorga. A veces, el que calla está observando, esperando el momento justo. Sus palabras se quedaron conmigo. Ella había sido testigo silenciosa de muchas cosas. Había visto las furgonetas de catering, los equipos de iluminación entrando y saliendo de mi casa en días de semana, los grupos de gente joven y moderna posando en mi porche. Yo siempre le decía, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que eran proyectos de decoración de Catalina. Carmen solo asentía, pero sus ojos me decían que ella veía algo más. Fue ella quien, con delicadeza, me ayudó a conectar los puntos.
Una tarde, mientras mirábamos por la ventana, vimos a un grupo de personas desmontando un set de fotografía en mi salón. Parece un negocio muy próspero, el de tu nuera, comentó Carmen, sin malicia. Esa palabra, negocio, resonó en mi cabeza. Empecé a recordar las veces que me prohibían entrar en el salón durante horas. Las conversaciones en susurros de Catalina al teléfono, hablando de clientes, presupuestos y localizaciones. Siempre pensé que se refería a las casas de otras personas. Movida por un impulso, le pedí a la nieta de Carmen que me ayudara a buscar en Internet. Escribimos el nombre de Catalina y diseño de interiores. Lo que encontramos me heló la sangre. Había una página web, muy profesional, donde Catalina se anunciaba no solo como diseñadora, sino como gestora de localizaciones exclusivas para sesiones fotográficas y eventos. La foto principal de la web era mi salón, perfectamente iluminado, con un pie de foto que decía, Casa Pilar, un oasis de minimalismo y luz natural. Disponible para rodajes y eventos corporativos. El precio estaba allí, visible para cualquiera. 1.500 euros por jornada de 8 horas. 1.500 euros. Hice un cálculo rápido y sentí que me faltaba el aire. Recordé al menos 12 de esos proyectos, en los últimos 6 meses. 12 por 1.500. 18.000 euros. 18.000 euros que se había embolsado usando mi casa, mi trabajo, mi sacrificio, mientras yo le servía el té a sus clientes, creyendo que eran sus amigos. La humillación de aquel ultimátum en la cocina se transformó en una rabia fría y lúcida. No solo me habían tratado como a una sirvienta, sino que me habían convertido sin mi conocimiento, en la empleada no remunerada de su negocio fraudulento. Cada vez que limpiaba un suelo para que no salieran motas de polvo en sus fotos, cada vez que preparaba aperitivos, estaba trabajando gratis para su estafa. Se estaban lucrando a mi costa de la manera más cruel y metódica posible, y yo, cegada por el amor de madre, nunca me había dado cuenta de la magnitud del engaño. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Mi mente, que durante una semana había estado nublada por el dolor, se aclaró de repente. Había un nombre, una persona en la que podía confiar ciegamente, la doctora Elena Vázquez. Elena no era solo una de las mejores abogadas inmobiliarias de la ciudad. Era una amiga. Nos conocíamos de la parroquia, de organizar juntas las colectas de alimentos y los mercadillos benéficos. Era una mujer recta, inteligente y sobre todo, justa. Cogí el teléfono, pero esta vez no para escuchar las súplicas de Mateo, sino para hacer mi propia llamada. Marqué su número con unos dedos que, sorprendentemente, ya no temblaban. Cuando escuché su voz cálida y profesional al otro lado de la línea, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. Le expliqué la situación de forma torpe, entrecortada. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo, Pilar, ven a mi despacho mañana a las 9, y por favor, trae cualquier documento que tengas de la casa. Al día siguiente, me presenté en su imponente despacho en el centro de la ciudad. Me sentía pequeña e insignificante en aquel entorno de caoba y cuero. Le entregué la única carpeta que había cogido al salir de casa, la que contenía los papeles importantes que siempre guardaba, la partida de nacimiento de Mateo, el certificado de defunción de Fernando, y afortunadamente, una copia simple de la escritura de la casa. Elena se puso sus gafas de leer y examinó el documento con una concentración que imponía respeto. Yo esperaba que me dijera que la situación era complicada, que al ser mi hijo tenía ciertos derechos, que tendríamos que negociar, pero después de unos minutos de silencio, levantó la vista, me miró fijamente y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Pilar, dijo con una claridad rotunda, esta casa es tuya, y solo tuya. La escritura está registrada exclusivamente a tu nombre. Mateo no figura en ella. Legalmente, él no tenía ningún derecho a echarte. De hecho, él y su esposa son, a efectos legales, ocupantes sin título en tu propiedad. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, para luego volver a solidificarse, más firme que nunca. El aire volvió a mis pulmones. La vergüenza que sentía se disipó, reemplazada por una fuerza desconocida. No era una intrusa en la casa de mi hijo, era la propietaria legítima de la casa que yo había construido. El ultimátum de Mateo no solo había sido cruel, sino que había sido una farsa, una mentira basada en una arrogancia que la ley no respaldaba. Elena continuó, su voz ahora cargada de una indignación profesional. Lo que han hecho con los alquileres es aún peor. Se llama apropiación indebida y uso comercial no autorizado de una propiedad ajena.
Tenemos un caso, Pilar. Un caso muy sólido. De repente, vi un camino. Ya no era una víctima desamparada, era una mujer con derechos, con la ley de su lado. Y con una abogada que parecía dispuesta a luchar por mí, con la misma ferocidad con la que un león defiende a su cría. Esa reunión no me devolvió mi casa, pero me devolvió algo mucho más importante, la certeza de que no estaba loca y de que merecía justicia. A partir de ese momento, Elena y yo nos convertimos en un equipo de investigación. Movida por una nueva determinación, empecé a recordar detalles que antes había pasado por alto. Recordé la desaparición de ciertos muebles, piezas que habían pertenecido a mi madre y a mi abuela. Una cómoda de nogal, un espejo con marco de plata, la vieja mecedora de Fernando. Catalina siempre decía que los había guardado en un trastero para despejar el espacio. Elena, con una suspicacia afilada, me sugirió que buscáramos en páginas de venta de antigüedades y segunda mano. Pasamos una tarde entera rastreando internet, hasta que di un grito ahogado. Allí estaba. La cómoda de mi madre. La reconocí por una pequeña muesca que le hice de niña jugando. Se había vendido hacía 3 meses por 4.000 euros. El perfil del vendedor era un seudónimo, pero una de las fotos mostraba un reflejo en el espejo de la cómoda. Se veía claramente una parte del salón de mi casa y un trozo del vestido que Catalina había llevado en una de las fiestas. La prueba era circunstancial, pero para mí, era una puñalada más. Luego abordamos el tema más doloroso para mí, el jardín. La destrucción de mis orquídeas no era solo un acto de vandalismo estético, era la aniquilación de 20 años de mi vida, de mi pasión, de mi conexión con Fernando. Elena me explicó que, aunque el daño emocional era incalculable, podíamos intentar cuantificar el daño patrimonial. Contactó con un perito botánico de la universidad, un hombre especializado en orquídeas raras. Le enviamos las fotos que yo guardaba de mi colección, detallando cada una de las 40 especies que había cultivado. El hombre se tomó su tiempo, investigó el valor de mercado de cada planta, algunas de ellas muy difíciles de encontrar. Una semana después, recibimos su informe. Era un documento de 10 páginas, lleno de nombres en latín y de datos técnicos, pero la conclusión era clara y devastadora. El valor patrimonial de la colección de orquídeas destruida ascendía a 5.000 euros. Ver esa cifra impresa en un papel oficial fue extrañamente validante. Mi dolor tenía un valor tangible. Mi pérdida era, a ojos de la ley, un daño real y demostrable. Mientras tanto, Elena movía sus hilos para conseguir las pruebas más importantes, los contratos de alquiler. A través de un contacto, consiguió el nombre de una de las marcas de decoración que había hecho una sesión de fotos en mi casa. Se hizo pasar por una posible clienta interesada en alquilar la casa Pilar. La propia Catalina, ajena a todo, le envió por correo electrónico el dossier de presentación y un modelo de contrato. Fue el error que la sentenció. El contrato era una joya para nuestra causa. En él, Catalina figuraba como representante legal de la propiedad, una mentira flagrante. Especificaba las tarifas, las condiciones de uso y las penalizaciones. Con ese documento en la mano, Elena pudo solicitar, a través de los canales adecuados, copias de los otros contratos que había firmado en los últimos meses. En total, recuperamos los 12 contratos, 12 pruebas irrefutables de su esquema fraudulento. 12 documentos que demostraban la explotación sistemática a la que me habían sometido. Cada nuevo descubrimiento era como una capa de piel que se me arrancaba, dejando al descubierto una verdad cada vez más monstruosa. Pero paradójicamente, con cada nueva herida me sentía más fuerte. El dolor se estaba transformando en combustible. Elena iba recopilando todo en una carpeta gruesa que crecía día a día. Dentro estaba la escritura a mi nombre, las capturas de pantalla de la web de Catalina, el informe del perito botánico, la prueba de la venta de los muebles de mi madre, y coronándolo todo, los 12 contratos fraudulentos. Esa carpeta se convirtió en mi ancla. Cada vez que la duda o la tristeza amenazaban con hundirme, la miraba y recordaba que no estaba luchando por despecho. Estaba luchando por mi vida, por mi historia, por cada ladrillo que había puesto con mis manos, por cada flor que había vendido bajo el sol y la lluvia, para construir un futuro que me habían intentado robar. Las manos que antes temblaban al servir el té ahora sostenían con firmeza pruebas documentales. Una tarde, sentadas en el despacho de Elena, hicimos un recuento de los daños. Los 18.000 euros que Catalina se había embolsado con los alquileres. Los 4.000 euros de los muebles de mi familia vendidos a mis espaldas. Los 5.000 euros en los que se había valorado mi jardín de orquídeas destrozado. En total, 27.000 euros de daños patrimoniales directos, sin contar el daño moral, la humillación y la traición.
La cifra flotaba en el aire entre nosotras, fría y brutal. Era casi la misma cantidad que yo había tardado 15 años en ahorrar para comprar el terreno. Habían tardado apenas unos meses en expoliar un valor equivalente al sacrificio de toda una vida. En ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. Ya no había vuelta atrás. No se trataba de recuperar el afecto de mi hijo. Se trataba de recuperar mi hogar, mi dignidad y de asegurarme de que nadie, nunca más, volviera a confundir mi bondad con debilidad. La florista estaba lista para demostrar que también sabía de raíces, y las suyas estaban ancladas en la justicia. Llegó el día. Convoqué la reunión yo misma. Llamé a Mateo por teléfono y le pedí, con una calma que a él debió de sonarle a otro mundo, que viniera con Catalina a casa a las 7 de la tarde. Tenemos que hablar, fue todo lo que dije. No hubo súplica en mi voz, ni un atisbo de la mujer rota que había salido por esa puerta hacía unas semanas. Él titubeó, pero aceptó. Aquella tarde, preparé la casa. Mi casa. Limpié la mesa del comedor, esa gran mesa de roble donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, y la dejé desnuda, sin manteles ni flores. A las 6:30 llegó la doctora Elena Vázquez, con su maletín de cuero y su semblante sereno. Colocó una voluminosa carpeta sobre la mesa y se sentó a mi derecha. Yo me senté a la cabecera. Cuando Mateo y Catalina entraron, vi en sus caras la arrogancia de quien viene a una negociación que cree ganada. Esperaban encontrarme arrepentida, dispuesta a aceptar sus condiciones para volver. No podían estar más equivocados. No venían a negociar la rendición de una madre, venían a escuchar la sentencia dictada por una propietaria. Su sorpresa al ver a Elena sentada a mi lado fue palpable. Catalina frunció el ceño, su máscara de diseñadora sofisticada se resquebrajó por un instante. Pilar, ¿qué significa esto? Creí que esto era un asunto familiar, dijo, intentando tomar el control. No le respondí. En su lugar, me erguí en mi silla. Sentí como mi columna se enderezaba por primera vez en años y los miré directamente a los ojos. A ambos. Mi mirada no se desvió. Mi voz, cuando hable con acento agudo, salió firme sin temblores. Gracias por venir. Os he llamado porque hay ciertos asuntos que debemos aclarar antes de proceder legalmente. La palabra, legalmente, quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que ninguno de los dos esperaba. Mateo palideció. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Y en cierto modo, era verdad. La mujer que tenía delante ya no era su madre sumisa, la florista a la que podía pisotear. Era la dueña de cada ladrillo que los rodeaba, y estaba a punto de recordárselo con la frialdad de los documentos que reposaban sobre la mesa, esperando su turno para hablar. A una señal mía, Elena abrió la carpeta. No dijo una palabra. Simplemente deslizó el primer documento sobre la pulida superficie de la mesa hasta que quedó frente a Mateo. Era la escritura de la propiedad. Mi hijo, el arquitecto, bajó la vista y leyó. Pude ver el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Sus hombros se hundieron. El color desapareció de su rostro. Aquel papel, que él nunca se había molestado en consultar, gritaba una verdad innegable. Propietaria única. Pilar García López. Levantó la vista, sus ojos llenos de una confusión que rápidamente se tornó en pánico. Esta casa es mía, Mateo, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. La compré con mi dinero, la construí con mis manos, nunca ha sido tuya. No tenías ningún derecho a decirme que me fuera de tu casa, porque legalmente, tú y tu esposa sois simplemente invitados aquí. Ocupantes sin título. Catalina abrió la boca para protestar, pero la cerré con una mirada. La primera piedra de su castillo de mentiras acababa de desmoronarse, y el derrumbe no había hecho más que empezar. Elena, metódica, sacó el siguiente fajo de papeles. 12 contratos de alquiler comercial, los fue colocando sobre la mesa, uno al lado del otro, formando una hilera de vergüenza documentada. ¿Reconocéis esto?, pregunté, señalando los contratos. En cada uno de ellos, el nombre de Catalina figuraba como representante de la propiedad. Y en cada uno, la tarifa era la misma, 1.500 euros por día. 12 eventos en 6 meses. Continué, mi voz tan afilada como las tijeras con las que podaba mis rosas. Un total de 18.000 euros que habéis ganado usando mi casa como vuestro negocio particular, sin mi permiso, sin mi conocimiento. Miré a Catalina. Mientras yo te servía el té a ti y a tus clientes creyendo que eran tus amigos, tú estabas firmando contratos fraudulentos a mis espaldas. En mi propia casa. Te estabas lucrando con mi patrimonio, con mi trabajo. Ella se quedó sin palabras,
su rostro una máscara de horror al ver su estafa expuesta con tanta crudeza, impresa en blanco y negro para que todo el mundo la viera. El siguiente documento que Elena puso sobre la mesa fue el más doloroso para mí, el informe pericial del botánico. 10 páginas detallando el valor de cada una de mis 40 especies de orquídeas raras. 5.000 euros, leí en voz alta la cifra final. Ese es el valor patrimonial de los 20 años de mi vida que arrancasteis para hacer un espacio minimalista para vuestras fotos. La voz se me quebró por un instante, pero me recompuse. A continuación, las pruebas de la venta de los muebles de mi madre. La cómoda de nogal, el espejo de plata. 4.000 euros más que os embolsasteis vendiendo mis recuerdos. La herencia de mi familia. La pila de pruebas crecía sobre la mesa. La escritura, los contratos, el peritaje, las capturas de pantalla de las ventas por internet. Cada papel era un clavo en el ataúd de su engaño. Mateo ya no miraba los documentos. Tenía la cabeza entre las manos. Incapaz de afrontar la magnitud de la traición que había permitido, de la que había sido cómplice silencioso. El arquitecto había visto los planos de su propia ruina moral. Dejé que el peso de las pruebas se asentara en el silencio durante un largo minuto. Luego, respiré hondo y pronuncié mi veredicto. Tenéis 72 horas para desalojar completamente esta propiedad. Para sacar todas y cada una de vuestras pertenencias de mi casa. Mi voz era inquebrantable, la de una jueza dictando una sentencia irrevocable. Si en 72 horas no os habéis marchado, la doctora Vázquez iniciará el procedimiento de desahucio judicial de forma inmediata. Y no solo eso. Presentaré una demanda penal contra ti, Catalina, por uso comercial no autorizado de un inmueble ajeno, apropiación indebida de los beneficios, venta ilegal de bienes muebles y daños al patrimonio. Y contra ti, Mateo, como cómplice necesario de todos estos delitos. Les miré, fijamente, uno por uno, asegurándome de que entendieran que no había ni un ápice de duda en mi decisión. Se había acabado el tiempo de las súplicas, de las excusas, de las mentiras. Era el tiempo de las consecuencias. Era el tiempo de la justicia. Pero yo he invertido en esta casa, gritó Catalina en un último y patético intento de defensa. Las reformas, la decoración. Antes de que pudiera continuar, deslicé sobre la mesa mi propia carpeta, mucho más modesta pero igual de poderosa. Contenía todos los recibos. ¿Estas reformas?, pregunté, mostrando la factura del pintor que yo había pagado. ¿O esta decoración?, añadí, mostrando el extracto bancario con la transferencia que hice para los muebles nuevos del salón. Cada céntimo que se ha gastado en esta casa en los últimos 2 años ha salido de mi cuenta de ahorros. No solo no habéis invertido nada, sino que me habéis robado. Fue entonces cuando Mateo se rompió. Levantó la cabeza y vi en sus ojos la comprensión total y absoluta de lo que había hecho. Había expulsado a su madre, a la mujer que lo había criado sola desde los 3 años, que había puesto ladrillos hasta sangrar para darle un techo, que había pagado su cara universidad de arquitecto y su lujosa boda, para complacer a una mujer que lo había arrastrado a cometer un delito. Catalina se derrumbó, no con el llanto del arrepentimiento, sino con el sollozo seco y aterrorizado de quien se ve frente a un proceso penal, frente a la ruina económica y social. Su mundo de apariencias, de fotos perfectas y de éxito fingido, se había venido abajo en cuestión de minutos, sepultado bajo una montaña de pruebas irrefutables. Mateo, por su parte, permanecía inmóvil, petrificado por la vergüenza. Me miraba con una mezcla de horror y una súplica silenciosa que ya no podía alcanzarme. Yo me puse de pie. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí alta, sólida, anclada a la tierra que era mía por derecho y por esfuerzo. No sentí alegría ni triunfo, solo una paz sombría, la calma que sigue a una tormenta necesaria. Había recuperado mi casa, sí, pero lo más importante era que me había recuperado a mí misma. La reunión había terminado. Permanecí de pie, inquebrantable, mientras ellos recogían los pedazos de su vida rota en la casa que siempre fue, y volvería a ser, exclusivamente mía. Las 72 horas se cumplieron con la precisión implacable de un reloj que marca el final de una era. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni intentos de negociación. Solo un silencio denso que presagiaba la tormenta legal que se avecinaba. A las 7 en punto de la tarde del tercer día, un oficial de justicia, un hombre de rostro impasible y gestos mecánicos, llamó a la puerta. Yo le abrí. Entró, acompañado por 2 agentes de policía, y les entregó la orden judicial de desalojo. Vi a Mateo y a Catalina salir con las últimas cajas. La arrogancia de Catalina se había transformado en una furia contenida, una humillación que le enrojecía las mejillas. Mateo no me miró. Su rostro era una máscara de vergüenza y devastación.
Los vi cargar sus cosas en un coche alquilado y marcharse calle abajo sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta de mi casa, ahora vacía y silenciosa, no sentí alegría. No hubo un ápice de triunfo en mi corazón. Solo sentí el peso sordo y profundo de una amputación necesaria, la dolorosa certeza de que para salvar la casa, había tenido que cortar de raíz una parte de mi propia vida. Al día siguiente la doctora Vázquez me explicó los siguientes pasos, con una claridad que me anclaba a la realidad. El proceso penal contra Catalina ya estaba en marcha. La Fiscalía había admitido a trámite la denuncia, y los cargos eran graves, mucho más de lo que yo había imaginado en un principio. Elena me los leyó uno por uno, y cada palabra era un golpe. Uso comercial no autorizado de un inmueble, apropiación indebida de beneficios, falsedad documental por firmar como representante legal sin serlo, venta ilegal de bienes muebles pertenecientes a terceros, y para mi sorpresa, un cargo por daño al patrimonio vegetal, gracias al detallado informe del perito botánico. Escuchar aquella letanía de delitos me revolvía el estómago. Nunca quise ver a nadie, y menos a la esposa de mi hijo, enfrentarse a la cárcel. Pero Elena fue firme. Pilar, esto ya no trata de tus sentimientos, trata de la ley. Ella tomó decisiones adultas, y ahora debe enfrentar las consecuencias adultas. Esto es sobre justicia, no sobre venganza. Es necesario para que entiendas que lo que te hicieron no fue una simple falta de respeto, sino una cadena de actos delictivos. La investigación financiera que acompañaba al caso penal destapó una verdad aún más sórdida, una que explicaba la desesperación y la crueldad de Catalina. Durante el rastreo de las cuentas donde había depositado los 18.000 euros de los alquileres, los peritos descubrieron un abismo de deudas. Catalina había acumulado 180.000 euros en tarjetas de crédito y préstamos personales. 180.000 euros. La cifra era tan astronómica que al principio pensé que había oído mal. El dinero se había ido en ropa de diseñador, viajes a destinos exóticos que mostraba en sus redes sociales, muebles carísimos que usaba para sus sesiones de fotos y luego devolvía, y cenas en restaurantes de lujo. Estaba viviendo una vida de millonaria que no podía permitirse, una fantasía de éxito construida sobre un castillo de naipes de deudas. Los alquileres de mi casa no eran para empezar una nueva vida con Mateo, eran para tapar agujeros, para pagar el mínimo de las tarjetas, y poder seguir financiando esa fachada insostenible. Su crueldad no nacía solo de la arrogancia, sino del pánico de una estafadora acorralada. Elena se aseguró de que el abogado de Mateo recibiera una copia completa del informe financiero sobre las deudas de Catalina. Según me contó más tarde, la reacción de mi hijo fue de incredulidad absoluta, seguida de una devastación total. Durante 2 años, había creído que el éxito de Catalina como diseñadora era real. Había admirado su talento para los negocios, sin saber que todo era un espejismo financiado con crédito y, en última instancia, con el expolio de mi patrimonio. Descubrir que la mujer por la que había echado a su propia madre de casa, no solo era una delincuente sino también una mentirosa compulsiva que lo había engañado sobre su situación financiera, fue el golpe de gracia. Al día siguiente de recibir esa información, sin ni siquiera hablar con ella, Mateo presentó la demanda de divorcio. Sentí una punzada de tristeza por el dolor que debía estar sintiendo, por ver su matrimonio y su vida desmoronarse de una forma tan brutal. Pero también sentí un amargo alivio. Por fin, la venda había caído de sus ojos. Por fin veía a Catalina por lo que realmente era. El juicio fue rápido. Con las pruebas documentales que teníamos, los contratos, los extractos bancarios, el peritaje, la defensa de Catalina se desmoronó. Intentó argumentar que yo le había dado un permiso verbal, pero no pudo presentar ni un solo testigo ni una sola prueba que lo corroborara. La señora Carmen, con su memoria prodigiosa, testificó sobre la frecuencia de los eventos y la actitud de Catalina, describiéndola como la dueña y señora que daba órdenes. El juez fue implacable. Catalina fue condenada a pagar una indemnización total de 140.000 euros. La cifra incluía la devolución íntegra de los 96.000 euros que la investigación determinó que había ganado a lo largo de un año, más el valor de los muebles vendidos, el valor de mis orquídeas, y una suma considerable por daños morales. Obviamente, no tenía dinero para pagar, así que se le embargó cualquier bien o ingreso futuro. No fue a la cárcel, pero su condena fue la ruina económica y social. Su nombre, antes asociado al lujo en Instagram, ahora estaba manchado por el fraude. La justicia, aunque dolorosa, había sido servida. Recuperar la posesión total de mi casa fue un proceso extraño. Los primeros días, el silencio era abrumador. Cada rincón me recordaba la presencia de Catalina, su estética fría e impersonal que había borrado mis huellas.
Así que empecé mi propia restauración. Con la ayuda de la señora Carmen, y de un par de vecinos, vaciamos el salón. Sacamos los sofás grises, las mesas de cristal y las lámparas metálicas. Fui al trastero donde había guardado mis viejos muebles, los que Catalina no había vendido. Desenvolví la mecedora de Fernando, la pequeña mesa auxiliar de mi madre, los cuadros de paisajes que tanto me gustaban. Poco a poco, la casa volvió a ser mía. Repinté las paredes devolviéndoles los colores cálidos que siempre habían tenido. Froté cada superficie, como si quisiera borrar no solo la suciedad sino también la energía de la mentira y la explotación que se había adherido a las paredes. Cada brochazo, cada mueble recolocado era un acto de reafirmación. Estaba reclamando mi espacio, mi historia, mi hogar. La parte más difícil, y, a la vez, más sanadora, fue reconstruir el jardín. El desierto de cemento pulido era un recordatorio constante de la crueldad de Catalina. Un sábado por la mañana, varios vecinos del barrio aparecieron en mi puerta con picos y palas. «Vamos a arreglar esto, Pilar», dijo Manuel, el albañil jubilado que me había enseñado a poner ladrillos. Pasamos todo el fin de semana picando el cemento, sacando los escombros y removiendo la tierra, preparándola para volver a recibir vida. La señora Carmen organizó una colecta en el mercado, y la gente me trajo sacos de tierra buena, abono y algunas plantas. Fue un gesto de solidaridad que me conmovió hasta las lágrimas. Ver a mi comunidad unida para ayudarme a sanar esa herida me dio una fuerza inmensa. Comprendí que aunque mi familia más cercana me había fallado, había otra familia, la de los vecinos y amigos, que estaba allí para sostenerme. El jardín, incluso antes de plantar la primera flor, ya había empezado a florecer de nuevo gracias a la bondad humana. Una semana después de que empezáramos a trabajar en el jardín, la doctora Elena vino a verme. No traía papeles ni malas noticias. En su lugar, me entregó un sobre grueso, de papel berjurado. «Es de Mateo», me dijo con suavidad. Me pidió que te lo diera en persona. Sentí un nudo en el estómago. Durante semanas, no había sabido nada de él, salvo que estaba viviendo en un pequeño apartamento alquilado y trabajando en un estudio de arquitectura que no era el suyo. Cogí la carta con manos temblorosas y esperé a que Elena se fuera para abrirla. Era una carta larga, de varias páginas, escrita a mano con su letra de arquitecto, ahora torpe y temblorosa. No había excusas, no había justificaciones. Solo había un relato desnudo de su ceguera, de su cobardía, de su vergüenza. Describía cómo se había dejado arrastrar por el mundo de apariencias de Catalina, cómo había silenciado la voz de su conciencia por miedo a perderla, y cómo, al final, se había perdido a sí mismo. La última página estaba manchada por las lágrimas. Solo decía: «Mamá, no te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo volver a ser el hijo que criaste». Leí la carta varias veces, dejando que cada palabra calara hondo. El dolor seguía ahí. La herida de la traición era demasiado profunda para sanar con una simple carta. Pero por primera vez, vi un atisbo de mi hijo, del verdadero Mateo, enterrado bajo capas de arrogancia y debilidad. Sabía que no podíamos volver a lo de antes. La confianza se había roto en 1000 pedazos. Un simple «te perdono» no sería suficiente. Necesitábamos ayuda profesional para reconstruir algo nuevo, algo más sano y honesto. Llamé a Elena y le comuniqué mi decisión. Le dije que le dijera a Mateo que estaba dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación, pero con una condición innegociable. Ambos debíamos asistir a terapia familiar con una psicóloga especializada en abuso y dinámicas familiares tóxicas. No era un castigo sino una necesidad. Si íbamos a tener un futuro, este debía construirse sobre cimientos sólidos de verdad y responsabilidad, no sobre las arenas movedizas del perdón fácil y el olvido. Era mi última condición, mi límite infranqueable. Mateo aceptó sin dudarlo. Las primeras sesiones de terapia fueron increíblemente duras. Hubo lágrimas, silencios incómodos y verdades dolorosas que salieron a la luz. La psicóloga, una mujer sabia y directa, nos guió a través del laberinto de nuestro dolor. Me ayudó a ponerle nombre a lo que había sufrido. No solo una falta de respeto, sino abuso emocional y financiero. Y ayudó a Mateo a entender la profundidad de su complicidad, a reconocer que su pasividad no era neutralidad, sino una forma de agresión. Fue un proceso lento, agotador, como desenterrar los cimientos de una casa para ver dónde estaban las grietas. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, que el abismo entre nosotros era demasiado grande. Pero seguimos adelante, semana tras semana, comprometidos con ese doloroso trabajo de reconstrucción. Estaba aprendiendo a establecer límites,
y él estaba aprendiendo a respetarlos. Estábamos aprendiendo a hablar un nuevo idioma, uno basado en la honestidad, y no en las expectativas no dichas. Pasaron 6 meses. Un domingo por la tarde Mateo me llamó y me preguntó si podía pasar a verme. Dijo que quería presentarme a alguien. Dudé, pero mi terapeuta me había animado a dar pequeños pasos. Cuando abrí la puerta, vi a un Mateo diferente. Había perdido peso, pero sus ojos tenían una luz nueva, una calma que no le había visto en años. Ya no trabajaba en grandes proyectos corporativos. Había encontrado un puesto en una pequeña firma dedicada a la arquitectura comunitaria, diseñando centros sociales y viviendas asequibles. A su lado había una mujer de sonrisa cálida y manos manchadas de tierra. «Mamá, esta es Adriana», dijo. Adriana era profesora de botánica en la universidad. Cuando me dio la mano, supe de inmediato que era diferente. Su mirada era directa y llena de un respeto genuino. No veía en mí a una anciana a la que utilizar, sino a una mujer con una historia. En lugar de un ramo de flores cortadas me trajo una pequeña caja. Dentro, había 12 esquejes de orquídeas raras, cada uno etiquetado con su nombre en latín. He leído sobre su antigua colección, dijo en voz baja. Pensé que quizás querría empezar de nuevo. En ese momento, mientras sostenía esas pequeñas promesas de vida en mis manos, sentí que la primavera por fin estaba volviendo a mi jardín. Han pasado 2 años desde aquella tarde en que la puerta de mi casa se cerró tras mi hijo y su entonces esposa. 2 años. A veces cuando la luz de la mañana entra por las ventanas de la cocina, limpias y relucientes, todavía siento un eco de aquel silencio. Pero ya no es un silencio de dolor, sino de paz. La casa ha vuelto a ser ella misma, ha vuelto a ser yo. Los muebles de mi madre están en su sitio. La mecedora de Fernando cruje suavemente junto a la chimenea, y el aire huele a cera de abeja y a tierra húmeda del jardín, no a los productos de limpieza industriales que usaba Catalina. He repintado cada pared con los colores de mi vida, un ocre cálido en el salón, un azul lavanda en mi dormitorio, cada rincón que fue profanado para una sesión de fotos, cada espacio que se convirtió en un escenario para su farsa, ha sido reclamado. He recuperado mi hogar no solo legalmente, sino espiritualmente. Cada día, al despertar, siento que las paredes me abrazan, que me dan las gracias por haberlas rescatado del frío minimalismo de la explotación. Donde antes había un salón convertido en plató, ahora hay un pequeño taller lleno de vida. He transformado una parte de la casa en mi atelier de arreglos florales. Pero no es un negocio para mí, no en el sentido en que lo era para Catalina. Es mi forma de devolver al mundo un poco de la fortaleza que encontré. 2 veces por semana, enseño gratuitamente a mujeres jóvenes del barrio, muchas de ellas madres solteras como lo fui yo, el arte de trabajar con flores. Les enseño a elegir los tallos, a combinar los colores, a crear belleza con sus manos. Les transmito los secretos que aprendí durante 37 años en el mercado, no solo para que puedan montar sus propios pequeños negocios y ser independientes, sino para que entiendan que el trabajo manual, el que te deja callos en las manos y tierra, bajo las uñas, tiene un valor inmenso, una dignidad que ningún título universitario puede comprar. Ver sus rostros iluminarse cuando completan su primer ramo es, para mí, la mejor de las venganzas, una victoria silenciosa y floreciente sobre el desprecio que sufrí. La indemnización que recibí de Catalina tras el juicio, unos 25.000 euros después de pagar los honorarios de Elena, podría haberla guardado para mi vejez. Podría haberla usado para viajar, para darme algún capricho. Pero el dinero que venía de una fuente tan sucia, tan llena de engaño, no podía usarlo para mi propio placer. Tenía que transformarlo en algo bueno, en algo que creciera. Así que invertí cada céntimo en construir un pequeño invernadero comunitario, en un solar abandonado del barrio. Con la ayuda de Manuel y otros vecinos, levantamos una estructura de cristal y acero, donde ahora cultivamos plantas ornamentales y hortalizas. Es un espacio para todos, un lugar donde los ancianos enseñan a los niños a plantar semillas, donde las familias recogen tomates para sus ensaladas. Se ha convertido en el corazón verde de nuestro barrio, un símbolo de que de la tierra más arrasada, con trabajo y solidaridad, pueden hacer la vida más exuberante. Ese invernadero es la prueba de que el dinero manchado puede lavarse cuando se invierte en la comunidad, en crear algo que une en lugar de dividir. La relación con Mateo no se arregló con una carta ni con un abrazo. Se reconstruyó, o mejor dicho, se construyó de nuevo sobre cimientos completamente diferentes, durante 18 largos meses de terapia familiar semanal. Fueron las horas más difíciles y necesarias de mi vida. Sentados frente a una psicóloga, desenterramos décadas de dolor, de expectativas no cumplidas, de silencios cómplices. Aprendí a verbalizar mis límites,
a decir no, sin sentirme culpable, a entender que mi amor de madre no era un cheque en blanco para el abuso. Y Mateo, por su parte, tuvo que enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Un hijo que, por cobardía y por dejarse deslumbrar por una fachada de éxito, había permitido que su propia madre fuera humillada y expulsada de la casa que ella misma construyó para él. Fue un proceso brutalmente honesto, sin atajos ni perdones fáciles. Tuvimos que demoler la antigua relación, tóxica y desequilibrada, para poder empezar a construir, ladrillo a ladrillo, una nueva basada en el respeto mutuo y en la dolorosa aceptación de las consecuencias de sus actos. Ahora, Mateo viene a verme cada domingo, nunca solo, siempre lo acompaña Adriana, su pareja, esa profesora de botánica de sonrisa tranquila y manos de jardinera. Su presencia ha sido un bálsamo. No intenta impresionarme, no me trata con condescendencia. Simplemente, está. Me escucha, me pregunta por mis orquídeas, con un interés genuino, y me ayuda a trasplantar los esquejes más delicados. A menudo, se pasan la tarde entera conmigo en el jardín, los tres trabajando la tierra en un silencio cómodo y reparador. Ver a mi hijo, el arquitecto que una vez permitió que mi jardín fuera destruido, aprender de Adriana los nombres en latín de las plantas y remover la tierra con cuidado para no dañar las raíces, es una imagen que me llena de una esperanza cautelosa. Es su forma de enmendar, no con palabras, sino con hechos. Cada domingo, con cada planta que cuidamos juntos, siento que una pequeña parte de la confianza rota se va regenerando, como una raíz que lentamente se abre paso en la tierra recién abonada. Hace unos meses tomé una decisión que para muchos podría parecer drástica, pero que para mí fue la conclusión lógica de todo lo que he vivido. Fui al notario y modifiqué mi testamento. La casa, mi casa, el fruto de 15 años de trabajo y 5 años de esfuerzo físico, no será para Mateo. Cuando yo ya no esté, la propiedad pasará a manos de una cooperativa de mujeres floristas que estamos creando en el barrio, para que sirva como sede y taller para siempre. Quiero que este hogar, que fue construido por una mujer viuda y trabajadora, siga siendo un refugio y una oportunidad para otras mujeres que, como yo, luchan solas para sacar a sus familias adelante. Mateo lo entendió, cuando se lo comuniqué, con Adriana a su lado, simplemente asintió y dijo, «Es lo justo, mamá. Esta casa nunca fue realmente mía para heredarla, solo para cuidarla. Y fallé en eso». Su aceptación fue la prueba final de que había comprendido la lección más importante de todas. El legado no está en la sangre, sino en los valores que se defienden y se transmiten. Por el barrio mi historia se cuenta en voz baja, como una de esas leyendas locales que pasan de madres a hijas. No es una historia de venganza, sino de justicia. Se ha convertido en un ejemplo de que el trabajo manual, el de la florista, el del albañil, tiene tanto o más valor que el de un arquitecto, o una diseñadora de interiores. Es un recordatorio para los hijos de que las madres no son sirvientas perpetuas y de que merecen respeto, especialmente en las casas que ellas mismas han levantado con sus manos. Y sobre todo es una lección sobre la importancia de establecer límites, de que nunca es tarde para decir basta, para reclamar tu dignidad con la ley en una mano y la verdad en la otra. Cuando veo a las mujeres de mi taller salir con sus ramos, con la cabeza alta y la seguridad de tener un oficio, sé que mi historia ha servido para algo más que para recuperar una propiedad. Ha servido para plantar una semilla de autoestima y fortaleza en muchas otras. Y mi jardín de orquídeas es ahora más espectacular que nunca. Lo que Catalina destruyó con 40 especies yo lo he reconstruido con 60. Cada nueva flor que se abre es un pequeño milagro que me recuerda mi propia resiliencia. Hay una *Cattleya* de un violeta intenso que representa la justicia. Una *Phalaenopsis* blanca y pura que simboliza la paz recuperada. Un pequeño *Dendrobium* que me trajo Adriana, y que habla de las nuevas alianzas del afecto que se elige. Este jardín ya no es solo mi santuario personal, es un mapa de mi viaje. Cada una de sus 60 especies cuenta una parte de la historia, una lección sobre cómo el amor propio, a veces, debe ser cultivado con la misma paciencia, y el mismo cuidado que la más rara de las orquídeas. Es la prueba viviente de que, incluso después del invierno más cruel, después de que te arranquen de raíz, siempre se puede volver a florecer, más fuerte y más hermoso que antes. Si creéis que una mujer merece respeto en su propia casa y que la justicia importa, por favor, compartid este vídeo. Hay muchas pilares en el mundo, mujeres silenciosas cuyo sacrificio se da por sentado, cuyas casas son vistas como propiedades a heredar en lugar de hogares a respetar.
No olvidéis suscribiros para conocer más historias sobre coraje, propiedad, límites y reconstrucción. Vuestro apoyo ayuda a que estas voces se escuchen, a que estas lecciones se aprendan antes de que sea demasiado tarde. Gracias por haberme acompañado en mi viaje, por haber escuchado la historia de cómo una simple florista recuperó mucho más que una casa. Recuperó su voz, su valor, y sobre todo la paz en su propio jardín. Y eso es algo que ningún dinero puede comprar, y que ninguna traición puede volver a arrebatarme.